Hoy regresamos a nuestra serie de sermones sobre el libro de los Gálatas, después de hacer una breve pausa en cuanto al tema de la Semana Santa, donde estuvimos predicando de Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 54, hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que hoy continuamos ya nuestra serie. Hoy terminamos, si Dios permite, el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Yo le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21, y aquel que pueda, que se ponga de pie para leer junto la palabra. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Nuestro tema del sermón para esta mañana, y como usted ya vio, va a estar relacionado de gran manera con todas las alabanzas que estuvimos cantando hoy. Nuestro tema para hoy es una fe que descansa en Jesús. Así que dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu iglesia, Señor. Oh Señor, gracias por tu salvación tan grande. Gracias porque no merecíamos tu cuidado, tu salvación, tu gracia, tu amor. Pero aún así tú lo traíste a nuestras vidas, Señor. Gracias porque aquí está la iglesia reunida con el propósito de cantarte cánticos, de reconocer tus atributos, tus alabanzas, Señor, y de recordarnos a nosotros mismos lo grande que eres. Y la salvación tan gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes mientras estudiamos tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1958 se estrenó una película en blanco y negro, como las que me gustan, titulada El misil perdido, de los Missiles. Era la idea de un misil que nadie sabía de dónde había llegado. Y es interesante porque la película en blanco y negro y casi toda la película te está mostrando una pantalla de un misil así brillando, que nadie sabía de dónde venía, y un país europeo lanzó otro misil para tratar de destruirlo, a ese misil que venía de nadie sabe dónde. Y en vez de destruirlo, lo que hizo fue que ese misil enemigo se quedara rotando alrededor de la Tierra, porque cayó en la órbita de la Tierra. Y ese misil era radioactivo. Y mientras iba pasando por ciudad tras ciudad, iba destruyendo todo. Una película de ciencia ficción de los años 50. Iba destruyendo todas las cosas y usted ya tiene que saber cuál es la trama. Eso es lo que está pasando en el momento. El gobierno de Estados Unidos tiene que hacer algo porque van a destruir la ciudad que destruyen en todas las películas, Nueva York. Nueva York va a ser destruida por ese misil que viene. Así que llaman a un hombre que es un científico, es el día de su boda, pero lo llaman y le dice: oye, te necesitamos porque tú eres el único científico que puede tomar una ojiva nuclear, ponerla encima de un cohete para enviarlo hacia allá, hacia ese misil que no sabemos de dónde vino,
y tratar de destruirlo en el aire para que no siga destruyendo la población mundial, porque estaba ya destruyendo cada ciudad a la cual iba ese misil. Y una película, como les dije, en blanco y negro, 1958, pero te mantiene ahí en la silla. Me mantuvo hasta el final. Un momento, les confieso, que le puse pausa para ver cuánto quedaba, porque yo sabía que la película se estaba acabando y el misil seguía volando por el aire. Y escuche bien, tú sabes que quedaban como 3 minutos y yo dije, ¿pero qué va a pasar aquí? Yo no estoy viendo toda esta película, esta hora y pico, para que no pase nada o para que no me digan cuál fue la resolución de este problema, de ese misil. Lo interesante es que por fin este hombre científico trama todo lo posible para llevar esa ojiva nuclear en un jeep de esto de militar, para llevarlo a unas facilidades donde hay un cohete que va a salir a destruir aquel misil. La idea es que cuando él va de camino, tiene un accidente que impide que él pueda llegar. A pesar de eso, él se monta en otro jeep, trata más adelante de detenerse o de seguir su camino para llevar esa ojiva nuclear y le quitan el carro o le roban el carro, el jeep, con la ojiva nuclear. Entonces, imagínense eso. Y ya quedaban como 3 minutos de película ahí. Y yo, ¿pero qué va a pasar? Se destruyó el mundo y se acaba la película. Pero interesante porque más adelante él sigue corriendo y él encuentra que quien se robó ese jeep militar había abierto esa ojiva nuclear. Y usted sabe que cuando usted abre ese efecto nuclear hace esa radiación que usted muera en el momento. Y esos ladrones que se lo robaron su jeep, pues estaban allí muertos en la esquina y él sabía que iba a morir si tocaba eso. Pero era la única forma de cogerlo otra vez, esa ojiva nuclear, montarse otra vez en el jeep, salir corriendo y por fin quedando 1 minuto y pico. Él se trepa, lo trepan en una máquina hasta la punta ya del cohete. Ya quedaban como 30 segundos para que el mundo se destruyera. Usted sabe, película al fin. Y cuando está casi al punto, él ya se ve que se está muriendo por la radiación. Lo maquillan y físicamente él se ve ya deteriorado. Él logra poner esa ojiva nuclear allá en la punta del cohete. Y la última escena aparece él como desmayado, uno asumiendo que está muerto, porque obviamente el mismo narrador dice que lo que le tocaba era la muerte por lo que hizo, tocar esa ojiva nuclear con sus manos. Y ya cuando quedan segundos de la película, el cohete se despega, choca en el aire con el misil que nadie sabe dónde vino, lo destruye en el aire y la próxima escena es como la gente en la ciudad de Nueva York saliendo de los refugios, viviendo su vida otra vez como un día normal. Y la película se acaba. Yo, como les decía ahorita, les confieso que tuve que buscar si había una segunda parte, porque había muchas dudas que me dejaba eso. Yo quería saber si él murió en realidad o no. Yo quería saber si él logró su cometido de salvar la humanidad, aunque lo infiera la película con esa última escena. Pero hermano, la película se llama The Lost Missile, el misil perdido. Y casi toda la película blanco y negro aparece esa pantalla ahí con ese misil brillando. Nadie, nunca te explica en la película de dónde vino ese misil, para qué lo enviaron, de qué naturaleza era, nada, no te dan detalle. La película se acaba. Cuando la película se acabó así, yo me puse a hacer preguntas. Y decía, oye, primero yo me preguntaba, ¿qué pasó al final? En el sentido, ¿habrá logrado su cometido de salvar la humanidad? ¿O su muerte habrá sido en vano? Esa fue una pregunta que yo mientras veía esa película llegaba a mi mente. ¿Habrá sido en vano su muerte? ¿Tú te imaginas a este hombre todo lo que tuvo que hacer el día de su boda? Todo lo que tuvo que hacer para impedir que ese cohete, que ese misil siguiera arrasando el mundo, para llegar con su ojiva nuclear hasta la punta de un cohete y tratar de destruirlo. Él muriendo él mismo, porque tuvo que morir para salvar a otro, pero que al final todo se destruyera y su muerte fuera en vano. En otras palabras, es una reflexión que venía a mi mente de tanto trabajo, una película que te hace pensar en tanto trabajo, tanta hora mía perdida allí parece, para que al final como que tuvo resolución o no, de verdad pudo cumplir su cometido, de verdad pudo ser un salvador, de salvar a la humanidad a través de ese acto heroico de él. Y eran preguntas que venían a mi mente y que estaban conectadas con nuestro sermón de hoy, específicamente con el último versículo. La muerte de Jesús. Pablo lo que va a explicar aquí, cuando Jesús se dedica a salvar el mundo, cuando Jesús dice, yo voy a tomar, como veíamos en Isaías 53, yo voy a tomar la culpa, el castigo de aquellos que son pecadores, yo lo voy a tomar para yo morir por ellos. Al final, como veremos hoy, Pablo pregunta, oye, ¿la muerte de Cristo habrá sido en vano? Porque aquellos que le quieren añadir
a la muerte de Cristo, aquellos que le quieren quitar, aquellos que dicen que para ser salvos necesitan a Jesús, pero otra cosa, son aquellos que están diciendo, la muerte de Jesús fue en vano. Tanto nadar para morir en la orilla, como dice el refrán popular. Murió allí en la cruz, pero noten el argumento de Pablo, lo vamos a ver hoy aquí en Gálatas capítulo 2. Si tú crees que te puedes salvar a ti mismo, si tú crees que haciendo buenas obras te puedes salvar, si tú crees que a través de la ley y siendo una buena persona te vas a salvar a ti mismo, ¿sabes qué? Estás diciendo que la muerte de Jesús fue en vano. Que tanto que hizo allí para él morir en la cruz no tiene sentido si tú te podías salvar a ti mismo. Así que recuerden que en Gálatas el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está luchando con esta falsa doctrina, estas falsas enseñanzas que le decían. Habían falsos maestros que habían entrado a la iglesia y estaban diciendo, ¿sabes qué necesitas? A Jesús, más aquello, más lo otro. Eran los famosos judaizantes que decían, eran judíos que decían, para tú ser cristiano primero tienes que cumplir la ley de Moisés, circuncidarte, cumplir todo lo que tenga que ver con el sistema de leyes del Antiguo Testamento. Y entonces te puedes salvar. Esa era la idea que venía constantemente en los falsos maestros, predicando una y otra vez esa enseñanza de que tú puedes salvarte a ti mismo. Escuche bien, mi hermano, eso fue hace casi 2000 años. No están muy lejos de la realidad de hoy. Todavía hay voceros, predicadores, dentro y fuera de iglesias por ahí, que están predicando lo mismo. Están llevándote un mensaje que te dice, tú puedes salvarte a ti mismo. Pero se les olvida que Jesús no fue un gurú o un maestro espiritual que vino como cheerleader a decirnos, dale que tú puedes salvarte, yo voy a estar aquí de lejito ayudándote. No, mi hermano, Jesús no vino a eso. Escuche bien, Jesús no vino a enseñar cómo tú podías salvarte. Jesús vino a salvarte. Él vino a morir en tu lugar, a hacer algo que tú no podías hacer. Así que Pablo quiere enseñarle a estos hermanos en este capítulo 2, en esta carta que él les escribe, la importancia de reconocer el tema de la justificación por fe. Escuche bien, mi hermano, ese tema es una de las doctrinas más importantes de la historia de la iglesia. El reformador Martín Lutero decía, la iglesia cae o se mantiene en pie mientras crea esa doctrina, la justificación por fe. ¿Qué significa la justificación por fe? Pablo lo explica muy bien aquí en nuestro pasaje, especialmente en el verso 16. ¿Pero qué significa? Que al final somos declarados justos delante de un Dios santo, no por nuestras propias obras o méritos, sino por los méritos y las obras de Cristo. No somos declarados justos porque tú y yo podamos cumplir la ley. No somos declarados justos. En otras palabras, mi hermano, no habrá nadie en el cielo al final de los tiempos, allá en la eternidad, que pueda decir, yo estoy aquí porque yo cumplí toda la ley. O yo estoy aquí porque yo guardé toda la ley, todos los mandamientos, todo lo que decía el Antiguo Testamento, la ley judía, y por eso me salvé a mí mismo. De hecho, nadie en el cielo, mi hermano, podrá decir eso. Yo me salvé a mí mismo. Al final de cuentas, todos los que estarán en el cielo por la eternidad estarán mirando. ¿Recuerdan la imagen de Apocalipsis 5 del Cordero? Esa imagen, y estarán viendo ese cordero como inmolado, que fue muerto, que fue sacrificado por nosotros. Es un recordatorio permanente para que no se nos olvide, mi hermano, aún por la eternidad, de que si estamos ahí, no es por nosotros, es por otro, por ese cordero que fue inmolado. No por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, no por nosotros haber cumplido la ley. ¿Y tú sabes por qué esto es tan importante? ¿Y por qué Pablo le habla estas palabras a una iglesia? Porque usted dice, oye, pues este mensaje lo sabemos. Pero ¿por qué Pablo tiene que recordarle a los Gálatas, que son una iglesia de Cristo, estas verdades? Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque como ha dicho un autor, muchas veces, y los Gálatas fallaron en eso, nosotros empezamos bajo la gracia y terminamos bajo la ley. En otras palabras, nosotros vamos a Cristo pensando o reconociendo que solamente es por gracia que Él nos puede salvar, que no es algo que yo pueda hacer, pero entonces el resto de mi vida cristiana, ¿sabes cómo quiero vivirlo? Así bajo la ley, tratando yo de cumplir la ley para agradar a Dios. En otras palabras, es como si yo estuviera pagando, o Cristo, perdón, estuviera pagando el pronto para yo pagar la mensualidad de mi salvación, algo así. Y esa es la enseñanza falsa que se había filtrado en Galacia. Y por eso Pablo le tiene que escribir esta carta. Mi hermano, escuche bien, era una enseñanza que usted que está aquí hoy, que gracias al Señor está firme, está bien doctrinalmente, que está sano doctrinalmente en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a lo que usted cree. El que esté firme, dice la Biblia,
mire que no caiga. Porque es bien fácil, mi hermano, caer en una desviación de una sana enseñanza, de una falsa enseñanza. ¿Sabes por qué? Vamos a ver los primeros versículos de nuestro tema para esta mañana, desde el versículo 11 al 13. ¿Quién cayó en esa falsa enseñanza? Dentro de los líderes importantes de la iglesia primitiva, usted sabe que estaba Pedro y Juan. Eran de los líderes más importantes. Pedro, ya Dios le había dado una visión. Pedro no quería ir al mundo gentil porque Pedro era judío y usted sabe la guerra que ellos tenían, la hemos explicado antes. Así que un día Dios le dice en una visión a Pedro que Pedro tiene que ir a un gentil, a Cornelio, ¿se acuerdan? Tiene que ir a su casa para predicarle el evangelio. ¿Y ustedes se acuerdan de la imagen que era? La imagen que él había visto un lienzo con muchos animales que para los judíos eran inmundos. Y Dios le había dicho, Pedro, come. Y él le dijo, no, esas cosas son inmundas. Y Dios le dijo, no, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo, mata y come. Era la idea de que Pedro, ahora para tú relacionarte conmigo, no te vas a relacionar según lo hacías antes en el Antiguo Testamento. Yo he santificado también a los gentiles, así que ve allá y predícales el evangelio a estos hermanos, a esta gente. Así que él va allá, predica el evangelio, y cuando usted tiene el libro de Hechos, capítulo 10, dice, oye, pues Pedro ya captó la idea de que hay que predicar el evangelio a los judíos, pero también a los gentiles, y hay que predicarlo de la misma manera. El problema, miren lo que pasó en los versos 11 al 13. El problema es un problema que muchas veces nos pasa a nosotros también. Que a veces sabemos algo en la mente, pero no lo hacemos en la práctica. Por eso nuestro primer punto para esta mañana es una fe que se vive. Miren lo que implica esto. La fe cristiana es una fe que tú tienes que vivirla, no es una colección de conocimiento que tú tienes en tu cabeza. La fe cristiana, tú debes vivirla. Eso que tú dices creer, debes vivirlo en tu día a día. Teóricamente, Pedro creía que el evangelio era para los judíos y también para los gentiles. Pero mira lo que ocurrió. Versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, recuerden, era la ciudad desde donde habían salido los misioneros cristianos, desde donde había salido Pablo a las misiones. Eso era Antioquía. Antioquía era la ciudad donde ya no solamente había una iglesia de judíos, sino que también había una iglesia de gentiles que se había mezclado y se le llamaron cristianos por primera vez a los creyentes allí en Antioquía. Así que Pedro un día llegó allí y Pablo, miren lo que dice, le resistí cara a cara a Pedro, que era un apóstol, porque era de condenar. ¿Qué había hecho Pedro que Pablo tuvo que exponerlo públicamente y llamarlo a cuenta? Miren el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Pedro, Bernabé, importantes líderes de la iglesia primitiva, hubo un momento donde fueron arrastrados a una falsa enseñanza. Y por eso Pablo tiene que corregirlos públicamente. ¿Usted sabe qué ellos estaban haciendo? Se nos explicó aquí. Pedro llegó hasta Antioquía. En Antioquía ya existía la iglesia de judíos y gentiles mezclados. Cuando Pedro llegó allí, ¿sabes qué él hacía? Lo invitaban a comer a casa de Juanito, un gentil, y él iba y comía feliz, porque él sabía que él ya no estaba restringido con todas las leyes del Antiguo Testamento. Y él sabía que ese gentil era ahora su hermano en Cristo. Pero de momento dice que llegaron una gente, los de la circuncisión, esos son los del partido de Jerusalén, los religiosos de Jerusalén que habían promulgado esa enseñanza de que para ser cristiano tienes que tener a Cristo, pero también todo el Antiguo Testamento en sentido de todas las leyes que habían allá. Tienes que circuncidarte, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y cuando llegó esa gente, miren la palabra que usa, versículo 13. En su simulación. O sea, Pedro, miren lo que hizo. Estaba con los gentiles lo más bien. Cuando llegaron los judíos de Jerusalén, empezó a apartarse de los gentiles. Y de hecho, ¿sabes qué? No tenemos que imaginarnos mucho el por qué él hizo eso. Ahí nos da la clave.
fue por temor al hombre. Fue por temor a los hombres, fue por temor a la opinión de otros. Fue por temor a qué pensaban los judíos de Jerusalén cuando me vieran a mí, Pedro el apóstol, comiendo con esta gente, con los gentiles. Cuando no estaban ellos, comía en casa de Juanito, con los gentiles. Pero cuando llegaron ellos, dice que se apartaba. Ya no quería estar con ellos, con los gentiles. Mi hermano, eso lo hizo Pedro. Eso también lo hizo Bernabé. Y noten la palabra que usa Pablo. Fueron arrastrados por la hipocresía. Y usted sabe que esa palabra hipocresía era el término que se utilizaba para describir las máscaras de los griegos en el antiguo mundo. Era la idea de que cuando había un actor que iba a actuar frente a un escenario, él se ponía una máscara que era de felicidad, se la quitaba y después se ponía una máscara que era de tristeza, se la quitaba y después se ponía otra máscara que era de otra emoción. Esa era la idea. Por eso usted ve el símbolo a veces del teatro con dos máscaras, una como feliz y una como triste. Pero era un actor que se ponía las máscaras. Y ese es el concepto de hipocresía, de hecho. De ahí sale. Esa idea de tú tener una máscara y aquí hacer algo, y me quito esta máscara, me pongo otra, y para esta gente ser otra cosa. Imagínate tener nuestra iglesia dividida en dos secciones, una pared en el medio, y aquí yo trabaje de una manera, sirva de una manera y diga algunas cosas, me pongo otra máscara y para ustedes haga y diga otra cosa. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y Bernabé incluso cayó en esa hipocresía, como Pablo lo llama. O sea, en otras palabras, Pedro estaba muy animado y muy contento de que Dios había alcanzado a los gentiles. De que la salvación era por gracia, de que ellos no tenían que cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento, de que Cristo les había hecho libres. Pero mis hermanos, cuando llegaron aquellos hombres, lo detuvieron. El temor al hombre lo detuvo de gozarse en lo que Dios estaba haciendo allí. Y tú una pregunta de reflexión que tú tienes y yo tengo que hacerme en esta mañana. ¿Te ha detenido el temor a los hombres? Y eso se aplica de muchas formas. ¿Te ha detenido el temor a los hombres para ser como Pedro o Bernabé? Que en algunos contextos hablas de cierta manera, pero por temor al hombre ya quieres cambiar el mensaje. Por temor al hombre ya no quieres hablar de Cristo te ama y ahora dice Dios te bendiga como un Dios general. Por temor al hombre ya no te atreves a hablar a tu familia porque llegó el tío este que es religioso, que es ateo, que lo que le gusta debatir. Y por temor al hombre, ya tú no eres el Pedro de antes que estaba ahí con todo el mundo predicando y con los amigos gentiles y los abrazaba. Llegó esta gente y ahora los miraba de lejos. De hecho, el término que usa es se apartaba. Mi hermano, miren la hipocresía y por eso Pablo usa esa palabra. El día anterior que llegaran ese grupo de Jerusalén, probablemente él estaba disfrutando de una buena comida, abrazando a estos hermanos gentiles. Y al otro día ya no los quería ver. Al otro día le decía, no, los gentiles allá, judíos acá. Este es nuestro grupito, no nos juntamos. Así que Pedro estaba cayendo y Bernabé en esta falsa enseñanza de tener un conocimiento teórico, porque ellos en la teoría lo sabían. Pedro mismo había ido a casa de Cornelio. Pedro había visto que Dios sí había alcanzado a los gentiles. ¿No fue Pedro en el que en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, fue el que se levantó y dijo, oye, Dios los ha traído a los gentiles? La teoría, Pedro la tenía correcta, pero la vivencia de su fe estaba incorrecta. Mi hermano, cuídate de eso. Cuidémonos de tener toda la doctrina correcta, pero en la práctica no estemos viviendo a la luz de esa enseñanza. A Pedro le pasó eso en este momento. ¿Y qué iba a hacer Pablo? Y esto es una buena aplicación, porque Pablo podía también tener temor al hombre, lo mismo que Pedro. Y Pablo podía pensar, oye, por temor al hombre, mira, que yo voy a corregir a Pedro, que estuvo con Jesús, de los apóstoles. Que yo voy a corregir a Bernabé. Ustedes saben quién fue Bernabé. Bernabé fue el que trajo a Pablo a Jerusalén y el que lo unió a los apóstoles. Yo no puedo corregirlos a ellos. Mi hermano, Pablo dice que cuando vio que ellos no andaban rectamente, ya estoy en el verso 14, cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, se habían desviado de la verdad del evangelio, aunque la conocían en su mente. Dije a Pedro delante de todo. El pecado de Pedro era público. Esa hipocresía era pública. Así que Pablo lo corrige delante de todos y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles,
y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Si tú, Pedro, que eres judío y ayer estaba viviendo como los gentiles en casa de Juanito, comiendo y disfrutando un buen tiempo con estos amigos y hermanos gentiles, ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Cuando dice judaizar, lo que está diciendo es ¿por qué estás obligando a esta gente a otra vez traer todas esas leyes antiguas, ceremonias, que ya Cristo rompió, que ya Cristo cumplió? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le pones un peso encima a esta gente que ya Cristo los hizo libres? ¿Por qué le pones unas ataduras? ¿Por qué le pones unas esposas otra vez? ¿Por qué si esta gente ya tiene a Cristo y cantamos ahorita Jesucristo basta? ¿Por qué si esta gente ya tiene a Cristo, por qué tú le quieres obligar a que tengan otras cosas, Pedro? Y este mensaje fue contundente. En otras palabras, mi hermano, Pablo le quería enseñar a la iglesia de Gálatas esta enseñanza de que la justicia se recibe o la justificación o la salvación solo por la fe. Nada más. Y noten que el ejemplo que él usa es un ejemplo drástico. Es decir, oye, aún un líder importante de la iglesia como Pedro y Bernabé, un día se desviaron, un día no estaban andando conforme a la verdad del evangelio, porque querían obligar a la gente a creer otras cosas y a poner otras cosas por encima de Jesús. Y yo los corregí, a cada uno de ellos. Así que en primer lugar, esto es una fe que se vive. Es una fe, mi hermano, que no es teórica. Pedro no solamente tenía toda la información en su mente, Pedro había fallado en la aplicación. Miren, eso se aplica de muchas maneras, mi hermano. Tú sabes que es necesario evangelizar. Todos aquí que son cristianos saben que sí. Pero ¿y por qué le tienes temor al hombre cuando sales allá para hablar de Jesús? Es lo mismo. Es la misma idea. Eso yo he explicado esta ilustración antes, pero eso es como, en algún momento un autor lo explicó de esta manera. Dijo que, imagínate que somos un club de pesca, donde todo el tiempo estamos aprendiendo a pescar, donde todo el tiempo los estamos entrenando, cuál es la mejor caña de pescar, cuál es el mejor anzuelo, cuáles son las aguas. Yo no sé nada de eso, yo estoy diciéndolo por decirlo. ¿Cuáles son las aguas o el horario perfecto para pescar? Imagínense, todo el tiempo los estamos entrenando a ustedes a eso. Somos un club de pesca. Usted se matricula en cursos de pesca, en YouTube ve cursos de pesca, usted ve las revistas, le llega, se suscribe. Usted tiene toda la indumentaria de un pescador. Pero el problema es que nunca sale a pescar. O sea, en otras palabras, usted tiene el conocimiento completo, la teoría correcta, el equipo en sus manos, la caña de pescar, la cosita esta, que es el anzuelo, gracias. Usted tiene todo listo. Pero el problema es que, imagínense, mi hermano, traiga la escena aquí, todos aquí, un club de pesca, cada uno cargando con su... ¿Qué sentido tiene eso aquí dentro? Ninguno. Váyanse al lago. Váyanse al mar. ¿Qué sentido tiene? Aquí venir a traer todo ese equipaje, toda la teoría y decir, sí, no, hablando los unos con los otros. Oye, ¿sabes cuál es la última técnica de pesca? ¿Qué sentido tiene eso? Esa teoría en nuestra mente, si no vamos allá a pescar. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que nos detiene allá? El temor al hombre, mi hermano. Le tenemos miedo a la gente, el qué dirán. Es que yo no sé, es que me van a preguntar, es que yo no sé cómo hablar, cualquier cosa que sea. Mi hermano, es lo mismo que estaba pasando con Pedro aquí. Pedro en su teoría lo tenía todo correcto, la doctrina acerca de este tema de los gentiles. Él en Jerusalén, en el concilio, él mismo había hablado y había dicho, sí, Dios los salvó, Dios los trajo. Él había sido clave cuando fue a predicarle a Cornelio, un gentil. Él lo había visto en la teoría ya. Pero cuando le tocó aplicarlo, el temor al hombre le ganó. Así que es importante, mi hermano, recordar que la fe cristiana es una fe que se vive, no solamente que se cree en teoría. Y Pedro había fallado en este momento en eso y por eso Pablo lo corrige. Esto es un paréntesis de paréntesis. Pero hay una aplicación aquí, mi hermano. Dele gracias a Dios por los Pablos de la vida que lo van a confrontar, a veces si es en público, si es necesario, cuando usted se está desviando del camino correcto. Cuando usted se está desviando de la fe. Yo prefiero al Pablo que me corrijan público cuando yo me esté desviando de la fe, que al fulano de tal que no se atreva a corregirme y que por tal de ganar mi amistad me siga permitiendo que yo siga pecando y que yo siga camino a un precipicio. Gracias a Dios por ese Pablo. Ora el Señor, mi hermano, por gente así, al lado suyo. Que sean las personas que cuando usted se esté desviando de la fe,
sean los que lo corrijan. Mi hermano, Pablo confrontó a Pedro y a Bernabé. Sean los que le digan, oye, estás en un mal camino. No estás viviendo tu fe. En otros asuntos estás viviendo tu fe, Pedro. Pero ahora mismo en esto no estás viviendo la fe, Pedro. ¿Qué te pasa? Tú lo tienes en la teoría, en la mente. Yo he tenido que decir eso a alguien y me lo han dicho a mí. A mí me han dicho eso. Oye, yo sé que tú tienes esto en la mente, pero no lo estás haciendo. O sea, doctrinalmente sabes que esto es lo que hay que hacer, pero no lo estás haciendo. Qué bueno tener a personas, en este caso como Pablo, que se atrevieron a corregir. Mi hermano, quiera el Señor que la actitud, como orábamos esta mañana, de humildad, esté en todos nosotros, al punto de que nosotros seamos aquellos que cuando vemos un hermano en la fe que se está desviando, como hizo aquí Pedro, se está desviando, como hizo Bernabé, tengamos a un Pablo que nos corrija y nosotros digamos, voy a escuchar esta enseñanza. De hecho, veremos ahorita que hizo, no nos dan muchos detalles, pero veremos más adelante cuál fue la relación de Pablo con Pedro, para ver si este asunto los separó, para ver si Pedro dijo, no, a mí tú no me vengas a corregir. Necesitamos dos cosas, necesitamos a Pablo que se atreva a corregir y necesitamos la actitud humilde de todos nosotros a ser corregidos. Así que en primer lugar, esto es una fe que se vive, mi hermano. Segundo lugar, es una fe que descansa en Jesús. La fe cristiana no solamente es que no es teórica, ya lo vimos, hay que vivirla, hay que aplicarla. Pedro había fallado en eso y por eso fue corregido. Pero miren conmigo los versos 15 y 16. Punto número 2. Esto es una fe que descansa en Jesús, como se titula nuestro sermón. Cuando Pablo está exhortando a Pedro, le dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Miren, la idea que se creía en ese momento, un judío normal, en la época de Jesús y en esta época que estamos hablando, creía que los judíos tenían una ventaja, y era verdad, de que habían recibido la revelación, la ley. La habían recibido. Por gracia, Dios los había escogido para ellos ser los portadores de esa ley, de esa enseñanza, de las promesas. Eso es lo que después dice Pedro y mismo Pablo. Las promesas eran de ellos. El que nosotros estemos allí es una gracia del Señor. Se nos ha injertado. Es una bendición. Pero noten que esas promesas que no eran de nosotros, fueron para nosotros a través de Cristo. Pero Pablo le está recordando a Pedro y le dice, oye, nosotros tuvimos ese privilegio. No somos pecadores de entre los gentiles, porque todo gentil, ya un judío lo descartaba como un pecador, como alguien que está lejos de Dios, alguien que no conoce a Dios. Y luego noten el verso 16, mi hermano. El verso 16, algunos autores dicen que es el centro de la carta de Gálatas en cuanto a su teología. Porque mira lo que dice Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es todo el resumen de la carta de Pablo a los Gálatas. Para tú ser justificado delante de Dios, para tú ser declarado justo, tú que eres un pecador y yo que soy un pecador, no es por cumplir las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ustedes vieron que eso es un juego de palabras? Pablo está repitiendo lo mismo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es lo mismo. Cuando usted ve esa frase del principio al final y del final al principio, Pablo repite la idea. Somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está siendo muy claro aquí. Pablo está queriendo que esta iglesia de una vez y por todas, la iglesia de Galacia, entendiera que nadie, ninguna persona sería justificada por las obras de la ley. Hermano, nadie, ese nunca fue el diseño de Dios. Usted sabe que el diseño de Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ley al pueblo, no era, oye, hagan esto para que sean salvos. Dios nunca le dijo eso. De hecho, en Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos, ese pasaje empieza diciendo, porque yo los saqué de Egipto. O sea, ya Dios los había salvado. Oye, pues ahora vivan así. Y usted sabe qué hacía la ley. Pablo lo explica en Romanos. La ley lo que nos llevaba era un punto de desesperación. Era un punto donde la ley nos hacía conocer que somos pecadores. ¿Y sabes qué hacía la ley? Sacar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo. Ponerlos en el Salvador. Decir, oye, la ley me dice que si yo hago esto, peco. La ley me dice que si yo hago esto, peco. La ley me dice que si yo hago aquello, peco. Oye, eso te vuelve loco y es verdad.
Es que el propósito de la ley siempre fue ese, siempre fue que tú vieras lo incapaz que eras tú mismo de salvarte, porque tú quiebras toda la ley todo el tiempo, la ley de Dios, y que por eso fueras corriendo al Salvador, y que por eso fueras corriendo a Cristo. Nunca fue el diseño. Los judíos malinterpretaron eso y creyeron que cumpliendo la ley ellos se podían salvar. Hermano, ¿y quién cumple la ley? Ninguno. Y después Santiago le dice, oye, y si tú, todos los mandamientos, si tú dices, no, es que yo quebranto solamente tal mandamiento. Oye, pues ya los quebrantaste todos. Ninguno. Hay un ministerio, estuvo en Puerto Rico, la convención lo trajo hace un tiempo atrás, el mes pasado, el ministerio de Living Waters, de apologética, y cuando ellos van a la calle, especialmente Ray Comfort, que es el fundador de ese ministerio, él va a la calle a hacer preguntas a la gente, entrevista. Y muchas de las preguntas que hace es, oye, ¿y tú has quebrantado? A gente que no es creyente, va y le pregunta, ¿y tú has quebrantado la ley? Empieza a preguntar, ¿tú eres pecador? Y la gente dice, no. ¿Pero tú has quebrantado la ley alguna vez? No. Oye, pero ven acá, ¿tú has mentido? Sí. Ah, pues quebrantado la ley. Y él empieza ahí a hacerle una serie de preguntas para llevarlo al final a una encerrona, literalmente, para decir, oye, sí, quebrantaste la ley. O sea, no hay nadie que pueda decir, oye, por mi fiel cumplimiento de la ley de Dios, yo puedo ganar el cielo. Pablo está siendo muy claro aquí, le está diciendo a estos hermanos, la fe del creyente es una fe que descansa en Jesús, en los méritos de Él, en la justicia de Él. El justo es Él. ¿Y usted sabe lo que Él hace? Tú eres el injusto, tú eres el pecador, yo soy el pecador. Él es el justo, Él nos declara justos. ¿Con la justicia de quién? La de Él. No por nuestros méritos. Nadie será justificado. Usted sabe que Pablo empieza el libro de Romanos así también. Pablo empieza el libro de Romanos enseñando que ningún judío, porque ningún judío pudo cumplir la ley, puede ser salvo. Después dice, oye, ningún gentil tampoco, nadie puede ser salvo tratando de cumplir la ley. Había un Salmo 143, verso 2, que decía, hace cientos de años antes de Pablo, decía esas mismas palabras, nadie será justificado delante de Dios. Ninguno de nosotros por nuestros propios méritos, por nuestra propia fuerza, seremos justificados delante de Dios. No podemos hacerlo. Es imposible para el hombre. Y usted sabe que eso tiene que llevar al ser humano a la desesperación, a la idea de que, oye, yo desesperadamente sé que estoy perdido y sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Tú sabes que el mundo fuera un total absurdo, el mundo fuera lo que los nihilistas, una escuela filosófica presenta como la nada, como el sinsentido de la vida. Eso fuera el mundo. Si Cristo no hubiera provisto, no hubiera venido a ser un salvador. Porque lo que tuviéramos solamente es la mala noticia que te dice, tienes que cumplir la ley de Dios. Y si no cumples la ley de Dios, estás perdido para siempre. Y la buena noticia del Evangelio, mi hermano, es que nosotros no pudimos cumplirla. Miren eso, qué interesante. La buena noticia del Evangelio es que tú y yo no pudimos cumplir la ley. Pero estamos unidos, como veremos más adelante, estamos aferrados a uno que sí lo hizo. Que sí es justo, que sí es perfecto. Y Él nos dio esa perfección, Él nos dio esa santidad. Él nos hizo justos. Así que los versos 15 al 16 nos llevan a esta idea de una fe que descansa en Jesús. Luego, miren los versos 17 al 20. Punto número 3. Una fe que me une a Cristo. Una fe que me une a Cristo. Separado de Cristo, yo no tengo salvación. No hay forma. Cristo, como dice Paul Washer, no es la cherry que yo le pongo al bizcochito encima para decorar mi vida. No es como que yo construyo mi vida y yo trato de salvarme a mí mismo y le voy a poner una cherry encima, como un Cristo encima, para decir, oye, pues, ya con esto, un pequeño detallito y arregla la cosa. No, mi hermano. Recuerden, la teología cristiana nos dice que nosotros no, como hablamos hace unos domingos atrás, no es que estamos medio muertos, es que o que estamos enfermitos, es que estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados y lo que hace Cristo es darnos una nueva vida y una nueva salvación. Así que miren nuestro punto número 3, una fe que me une a Cristo. Verso 17, Pablo dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Miren lo que Pablo está haciendo. Pablo está haciendo un juego de palabras. Y Pablo está diciendo, oye, nosotros que buscamos ser justificados en Cristo, que ya no tenemos que cumplir toda esa ley del Antiguo Testamento,
delante de ustedes, delante de los falsos maestros, nosotros somos pecadores. Porque ustedes están diciendo que nosotros quebrantamos toda la ley. Hermano, esto es lo mismo que vemos en los evangelios. En los evangelios a mí siempre me ha llamado la atención que Jesús hace un milagro, mi hermano, pero milagro, de que sanaba a un paralítico, de que le había visto un ciego, un súper milagro. ¿Y sabes qué venían los judíos a decir? Es que hoy es sábado. ¿Usted sabe qué es eso? Yo leo los evangelios todavía, he leído esa historia 1000 veces y esa historia me sorprende. Pero en mi mente, yo peleando con estos judíos, en mi mente decía, pero es que mira el paralítico que está caminando. Mira el ciego que ahora ve. Y ellos están peleando porque es sábado y Cristo rompió la ley. Para que vean cómo están ciegos. Y en el tiempo de Pablo también estaban ciegos y no veían la salvación, lo glorioso que era que el evangelio ahora esté en el mundo gentil, no solamente para los judíos, que Dios esté salvando gente en Grecia, en Turquía, en toda la tierra. Ellos no se están gozando por eso. Ellos están mirando a esa gente y están diciendo, sí, qué bueno, pero oye, no están cumpliendo la ley. Están quebrantando el sábado. Oye, ¿y qué comiste hoy? No, era un pecador porque comiste carne de cerdo. O sea, no se estaban gozando lo más importante, que era la salvación en Cristo Jesús. El mundo los veía a Pablo y a la iglesia cristiana, el mundo, me refiero al mundo judío, lo veía a ellos como pecadores. Y ellos dicen, oye, si nosotros buscando ser justificados solo en Cristo, ustedes nos llaman o para ustedes somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo quiere llevar esto a las últimas consecuencias. Pablo está diciendo, si tú dices a los falsos maestros judíos, si tú dices que nosotros estamos pecando por dejar a un lado la ley y solo tener a Cristo y ser justificados en Cristo, lo que tú estás diciendo es que Cristo mismo es el que nos está moviendo a pecar. Como dice ahí esa última pregunta, ¿es por eso Cristo el que nos está llevando a pecar? Y Pablo se contesta y le contesta a ellos, en ninguna manera. Cristo lo que nos está haciendo es que nos está libertando. Cristo lo que nos está haciendo es que nos está quitando esta carga, este peso que teníamos encima de intentarnos salvarnos a nosotros mismos cumpliendo la ley. En otras palabras, estos judíos, en vez de estar otra vez pensando en por qué estos cristianos ya no cumplen la ley, por qué siguen comiendo las comidas que come el mundo, por qué siguen haciendo esto o lo otro y ya no cumplen la ley de judía, en vez de estar preguntándose eso, deben estar gozándose de que Cristo vino y nos hizo libres. Hermano, ¿usted sabe cuál era la carga tan grande que tenía un judío en tiempos de Cristo por salvarse? ¿Usted sabe cuántos mandamientos tenía? No piense que eran 10 mandamientos, no. Eran 10. Pero usted sabe qué ellos hicieron. Prácticamente de cada letra sacaron muchos más. ¿Usted sabe qué ellos hicieron? Llegaron a 613 más o menos. Mandamientos en el tiempo de Jesús. Que ellos habían inventado. Es lo que Jesús en los evangelios le llamó la tradición de los hombres. Ellos habían inventado un montón. Y dentro de todos esos mandamientos que ellos habían inventado, es interesante, mi hermano, saber que ellos ahora querían tratar de cumplir todos esos mandamientos para tratar de salvarse. Ningún judío vivía en paz, porque vivían pensando, oye, quebré el mandamiento. Oye, no cumplí el mandamiento. Mira, ¿quieres que le diga más? Caminé ciertos pasos un sábado, quebré el mandamiento. Prendí un fósforo el día de reposo, quebré el mandamiento. Hice un movimiento de más, un esfuerzo de más, quebré la ley. Pensé esto, quebré la ley. Abrí mis ojos de esta manera. O sea, todo era. Ellos no vivían en paz. Ellos vivían en una carga constante. ¿Y sabes qué vivían? En una lucha pensando, de esos 613, ¿cuál es el mayor? Debatiendo todo el tiempo. Por eso me encanta cuando Cristo un día a ese grupito los paró y les dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cuál es el mayor. Ustedes están peleando con 613 mandamientos, yo se los voy a resumir en 2. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Se acuerdan? Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso le estaba quitando un peso de encima y ellos estaban ciegos y no lo sabían. Ellos querían seguir cumpliendo ellos mismos la ley o tratando de cumplir la ley. Hermano, ¿sabes qué nos enseña eso? La tendencia del hombre a querer salvarse a sí mismo. Dios le ofrece por gracia un regalo. Y ellos dicen a Dios, no gracias, yo me salvo yo mismo. Mi hermano, esto es lo que está ocurriendo. ¿Y sabes que esto sigue ocurriendo hoy? El mensaje de Cristo se sigue predicando en toda tribu y toda lengua y toda nación. Y todavía hay personas que dicen, no gracias, yo voy a intentar un camino para salvarme. No aceptan el camino de Cristo, que es venir a Él, ser justificados por fe solamente, por medio de Cristo,
Y ellos quieren salvarse por sus propias obras. Y noten el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo, y quiero leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, porque está mucho más claro, pero Pablo le está diciendo a estos hermanos en Galacia, oye, tengan cuidado, si Cristo ya los hizo libre, ustedes quieren regresar atrás. Si Cristo ya los hizo libre de tratar ustedes de salvarse a sí mismos con todo el cumplimiento de la ley, que ustedes nunca podrían hacerlo, tengan cuidado, de no volver atrás. Miren esos versículos, los voy a leer, el 18 y el 19, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. La idea general y el concepto correcto a la luz de todo lo que está diciendo Pablo es, ya Cristo cumplió todo eso. ¿Por qué yo voy a otra vez tratar de construir lo que ya Cristo desechó? Verso 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo tenía dos caminos y se lo está explicando aquí. Yo seguir intentando salvarme a mí mismo o ir corriendo a Cristo y decirle, Señor, escojo tu camino. Ese camino que es por gracia. Ese camino que solamente me pide mi fe en ti. Mi hermano, hoy el mundo y allá afuera hay gente que todavía está luchando con eso. Y tienen esos dos caminos delante. El camino de la gracia que te dice, ven a Cristo y eres justificado por fe en Cristo, por las obras que hizo Él, por la salvación que Él te dio. Versus querer seguir tú mismo haciendo una estructura, queriendo salvarte a ti mismo, tratando de construir una torre de Babel para llegar al cielo. Tú por tu fuerza. Tratando de construir puentes para tú llegar a Dios. Algo que es imposible. Así que Pablo está diciendo muy claro, oye, si ya eso yo lo destruí, ya eso quedó en el pasado. Yo no voy a volver a edificar algo de lo que Cristo ya me hizo libre. Ya yo no necesito eso. Ya ahora yo tengo que gozar de la libertad que tengo en Cristo Jesús. Miren el verso 20, un verso muy conocido, pero ahora lo podemos entender mejor a la luz de todo lo que Pablo está hablando. Pablo quiere explicar eso, todo lo que está diciendo, toda la doctrina, pero ahora de forma experiencial, en su propia vida. Pablo dice en el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto de que fui justificado por la fe en Él y no por mis propias obras? Bueno, que allí con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y noten cómo lo personaliza Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ¿usted sabe por qué yo no voy a seguir intentando salvarme a mí mismo? Porque hubo uno que se entregó por mí para hacerlo. ¿Tú sabes por qué yo no voy a seguir intentando salvarme a mí mismo? Porque hubo uno que me amó tanto, que dijo, oye, no sigas intentando salvarte, muchacho, porque no puedes hacerlo. Siempre vas a estar en un hoyo metido. Nunca saldrás de ahí por tu propia cuenta. Pero yo puedo salvarte. Y Pablo encontró a ese Salvador glorioso, a Cristo Jesús. Y por eso Pablo lo personaliza y dice, oye, hubo uno que me amó, que se entregó por mí y se entregó para hacer lo que yo no podía hacer. Se entregó para salvarme, para justificarme. Yo no podía hacerlo. Él lo hizo. Y por eso él dice, yo estoy crucificado juntamente con Él. En otras palabras, yo estoy muerto con Él, pero Cristo no se quedó allí. Hoy celebramos a Cristo nuevamente, celebrando la resurrección. Así que en otras palabras, mi hermano, Cristo no se quedó allí. Significa que si Cristo vive, nosotros también vivimos en Él. Significa que si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos en Él. Yo esta semana estuve leyendo Juan 14 en mi tiempo devocional y me sorprendía dos cosas de Juan 14. Es que hay dos veces que Jesús dice, es que yo me voy, pero donde yo me voy, yo quiero que ellos estén conmigo. Impresionante eso. Y otra cosa, ahí mismo Jesús le dice, oye, porque por cuanto yo voy a vivir, yo voy a morir, pero después voy a vivir y quiero que ellos también tengan vida. Eso lo dice Jesús en Juan 14.
Impresionante. Y por eso Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. O sea, en otras palabras, no fui yo o no soy yo el que tengo que pagar el precio porque hubo uno que me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Así dice el verso 20 al final. Por eso yo estoy crucificado con Él y voy a morir con Él, pero voy a vivir con Él también. Hermano, el que no tenga ese verso 20 de una forma experiencial en su vida, hoy está perdido. Si hay alguien aquí en esta mañana que no puede decir eso que dijo Pablo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. En Él muero, en Él vivo. Ya yo no me voy a intentar salvar a mí mismo porque hubo uno que me amó y se entregó por mí. El que no tenga esa certeza en su vida, hoy está perdido. Porque todavía está en una etapa donde se está intentando salvar a sí mismo. Donde tendrá que entonces morir él por sus propios pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y sería una muerte eterna, separado de Dios, bajo la ira de Dios. Pero si tú moriste en Cristo, ¿sabes quién pagó el precio ya? Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú moriste en Cristo, entonces ya la ira de Dios cayó sobre Él y no sobre ti. Miren cómo termina este pasaje, verso 21, nuestro cuarto y último punto. Esto es una fe que se vive, es una fe que descansa en Jesús, es una fe que me une a Cristo. Como dijo Pablo allá, yo estoy unido a Cristo en su muerte, en su resurrección. Pero por último, esta es una fe que abraza la gracia de Dios. Miren el verso 21. Una fe que abraza la gracia de Dios. Miren esa primera línea. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Otras versiones dicen, en vano murió Cristo. Si la ley, o la salvación, perdón, fuese simplemente por el cumplimiento de la ley. ¿Para qué murió Cristo entonces si tú podías salvarte a ti mismo? Si tú sabes qué, hoy tú vendrías a la iglesia, yo te daría la fórmula secreta para salvarte a ti mismo y tú te fueras por ahí y te salvabas a ti mismo. Y yo te diría, oye, cumple este mandamiento, cumple aquel. Hermano, usted sabe que yo estoy haciendo una suposición, pero eso es así, tristemente en muchos círculos. Incluso círculos que se hacen llamar cristianos. Donde la gente viene a la iglesia y no es para recordar lo que hizo Cristo por ellos para salvarlos. Es para decirle a ustedes, oye, ustedes pueden salvarte. Tú mismo, tú eres un campeón. Tú saldrás de esta, tú. Tú puedes hacerlo. Te voy a dar los 5 métodos para ser exitoso. Y ustedes se van de aquí bien contentos, ustedes mismos tratando de salvarse y cumplir esos 5 métodos para ser exitosos. Y nunca escucharon lo que Pablo nos dijo hoy. Que él estaba muy contento y gozoso por uno que lo amó y se entregó por él, porque él sabía que él mismo no podía salvarse. Y que él no podía arreglar su problema. Él mismo no podía hacerlo. Y por eso me encanta el verso 21. Escúchelo bien, mi hermano. No desecho la gracia de Dios. Y quiero que tú sepas algo. Todos los que están aquí en esta mañana y los que van a ver este sermón diferido allá luego en las redes sociales. Si tú has rechazado el mensaje de salvación, no estás en Cristo, lo que tú has hecho es eso. Todo lo contrario a lo que dice Pablo ahí. Has desechado la gracia de Dios en Cristo. ¿Y tú sabes lo que se desecha? La palabra es bien fuerte, es basura. O sea, has tomado a Cristo y el mensaje de salvación que Dios te está diciendo, no sigas intentando salvarte a ti mismo ni justificarte a ti mismo porque no puedes. Mejor ven a Cristo y descansa en Él. Pero el que rechaza eso, ¿sabes qué ha hecho? Miren, desecha la gracia de Dios. Eso es como yo le decía, el que le dice a Dios, no gracias, yo me salvo a mí mismo. Yo no necesito ese salvador a Cristo, yo soy mi propio salvador. De hecho, todas las religiones del mundo están basadas en obras, ¿lo sabías? Todas las religiones del mundo, fuera de la fe cristiana, están basadas en algo que te dice, haz esto para ser salvo. Haz esto para ser salvo. Ve a aquel templo, arrodíllate 10 veces y serás salvo. Usted sabe que hay un diente de Buda por allá, en un pueblo asiático, que la gente va, y un diente de Buda, escucha, que ellos dicen que es de Buda. Sabrá Dios. Y tú vas allá, y tú oras allí. Pero hermano, esa gente está perdida, intentando salvarse. A mí me encanta la antropología. Una vez escuché y leí de otro pueblo por allá, que ¿sabes qué hace? También un pueblo asiático. Coge, cuando ellos quieren hablar con Dios,
o con la deidad, como ellos le llaman, lo que hay allá arriba. Ellos cogen unas hojas de papel, unas tiras de papel y empiezan a escribir peticiones ahí. Unas tiritas de papel. Las guindan de un árbol especial, sagrado. Y cuando les da el viento, ellos creen que ese viento entonces los ayuda a llevar esas plegarias a su deidad. Es la forma de tratar de salvarse a sí mismo. Pero hermano, hay tantos métodos que el mundo nos está enseñando allá afuera. Tantos y tantos métodos para salvarse a sí mismo. Hay tantos coaches espirituales allá afuera que lo que creen y lo que te enseñan es que tú te puedes salvar. Tú eres un pequeño Dios. Dios Junior, decíamos ayer en una conferencia. Un Dios pequeñito y tú te puedes salvar a ti. Lo que te vamos a decir es ven. Mi hermano, la gente, ¿tú sabes por qué eso? Yo me pregunto, ¿por qué esos sitios están llenos? Porque esas conferencias dan 3 y 4 y esas iglesias o centros espirituales que tratan esos temas están llenos. Porque al fondo, el corazón del hombre hace esto, desecha la gracia de Dios en Cristo y le dice, yo no quiero ese camino que tú me estás dando. Mira el hombre en su orgullo, yo quiero otro. Yo he dicho aquí de el pastor Miguel Núñez, que uno de sus libros escribió, si Dios nos hubiera dado 1000 caminos para salvarnos, nosotros hubiéramos inventado el 1001. Así somos de orgullosos nosotros. No queremos tus 1000 caminos. Queremos el de nosotros mismos. Así somos. Hermano, Dios no diseñó 1000 caminos para salvarnos. Dios diseñó uno. Y dice la palabra, mi hermano. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y cuando no aceptamos ese camino, mira lo que estamos haciendo. Estamos desechando la gracia de Dios. Pero ahora quiero hablarle a nosotros como iglesia, porque nosotros estamos en la misma posición que Pablo, cuando dijo, no desecho la gracia de Dios. Por eso este punto final se llama así, una fe que abraza la gracia de Dios. ¿Esa es tu fe, mi hermano, en esta mañana? ¿Has abrazado ese regalo? Y puedes decir como Pablo, esa oferta de Dios yo la cogí, yo no la desecho, la gracia de Dios en Cristo. Yo no voy a seguir tratando de salvarme a mí mismo, yo agarré eso para mí. Quiero terminar con esto. Martín Lutero, hemos hablado mucho de él, y usted probablemente lo ha escuchado, ha leído, reformador. Martín Lutero era un estudiante de leyes, católico, era la época. Nació en 1483 en Alemania. Su papá era un minero. Y en su casa le habían enseñado que pues, esta es la iglesia católica romana de la época en Alemania y esta es la forma en que nos están enseñando para salvarnos y este es el camino. Y usted sabe que un día, él lo que se quería dedicar era a las leyes, a eso. Y era bueno en eso. Un día, de camino, él se encontró una gran tormenta. Y esa gran tormenta lo asustó mucho. Él creía que iba a morir porque le cayó un rayo justo donde él estaba. Y él lo primero que dijo, ¿sabes qué? Lo que se le había enseñado en su tradición, él dijo, Santa Ana, ayúdame. Y él llamó a Santa Ana. ¿Sabes quién es Santa Ana en la tradición católica romana? Es la abuela de Jesús. Y él llamó a Santa Ana porque Santa Ana era como la patrona de los mineros, que era el trabajo de su papá. Y él la llamó, eso es lo que él había aprendido en su vida. Y dijo, si tú me sacas de esta, yo me meto a monje. ¿Y sabes por qué era la idea de meterse a monje? Porque se le había enseñado a la gente que el camino más rápido para salvarte a ti mismo era metiéndote en un monasterio. Métete a monje y vas a ser salvo automático. Cumple lo que te enseñan allí y vas a ser salvo. Así que Martín Lutero se salvó de esa situación, se fue a su casa. Pero ese Martín Lutero es alguien que en esa época, ¿sabes a cuántos santos le oraba en una semana? A 21 santos diferentes para tratar de que lo ayudaran a salvar su alma. Todos los días, los 7 días de la semana, él le oraba a 3 santos diferentes para que lo ayudaran a salvar su alma. Le dijeron, métete a monje y metiéndote a monje te vas a salvar de una forma más rápida. ¿Y sabes qué hizo? Cuando se metió monje, hizo todo lo que le enseñaron que un monje podía hacer para salvarse. Pero él no sentía paz. Él iba a confesar sus pecados delante del confesor y los demás que vivían allí en el monasterio
iban y decían, Padre, en la tradición de ellos, yo he pecado de tal forma, y estaban unos minutos nada más allí y se iban. Imagínate, estaban viviendo en un monasterio. Pero de momento Martín Lutero entraba y dice la historia que él estaba 4 horas hablando de sus pecados, porque él estaba bien cargado con sus pecados, tratando de salvarse a sí mismo, porque él no tenía paz en ningún lado. Y de momento salía y regresaba y le decía, se me olvidó un pecado. Es que acabo de pecar otra vez. Y iba otra vez. ¿Y sabes qué? Ya no sabían qué hacer. Los líderes del monasterio no sabían qué hacer con Martín Lutero. Y dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a enviarlo a Roma. Y enviándolo a Roma, la ciudad santa, él va a ser salvo por fin. Él va a encontrar lo que él está buscando, la paz. ¿Y sabes qué? Él fue a Roma y él vio muchas cosas incongruentes con la sana doctrina allí. Él vio perversión, él vio mucha falsa enseñanza, él vio que había líderes religiosos que ni usaban la palabra, la Biblia, no la tenían, de hecho. A él se le dijo, mira, sube esta escalera de rodillas y cuando tú subas allá vas a encontrar algunos méritos que se te van a dar a ti y a tu familia para ganar el cielo. Supuestamente esa escalera que estaba en Roma, no me pregunte cómo, pero estaba en Roma, pero supuestamente era la escalera que había usado Jesús allá para encontrarse con Pilato. Y tú la subías mientras tú subías arrodillado te ayudaba de cierta manera. Toda esa era la tradición medieval que se le había enseñado. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento donde él regresó a su monasterio más confundido aún. ¿Y sabes qué le dijo usado por el Señor? Yo estoy bien consciente de eso. Uno de sus líderes religiosos en la orden de monasterio le dijo, ¿sabes qué? Mira, tú no sabemos qué hacer contigo. Te enviamos para Roma, tú sigues igual, no tienes paz. Métete a profesor de teología. La mejor decisión. Métete a enseñar la palabra. Coge la Biblia, ábrela y empieza a enseñar la Biblia a los estudiantes de la Universidad en Wittenberg, a la ciudad de Alemania. ¿Y sabes qué? Eso hizo Martín Lutero y empezó a estudiar los salmos. Y empezó a estudiar romano para enseñarlo en la escuela, en la universidad, a los estudiantes. Y cuando estaba leyendo, se dio cuenta de dos cosas. Salmo 22, de momento decía, oye, ¿por qué es que Jesús allí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Martín Lutero decía, pero el que tenía que estar desamparado era yo, si yo soy el pecador, ¿por qué Cristo se siente desamparado allí? Y él empezó a conectar esa idea, que él estaba muriendo por mí, lo que dijo Pablo, se entregó por mí, me amó y se entregó por mí. Después llega Romanos 1 y no pudo pasar de allí. Para empezar la clase, Romanos 1, 16 y 17, ¿y sabes qué decía? El justo por la fe vivirá. Y él dice que como que se le quitó un peso de encima porque lo que había hecho y lo que se le había enseñado era intentar salvarse a él mismo. Eso es lo que él quería o lo que él había aprendido. Y cuando empezó a leer Romanos, se dio cuenta de que él no podía salvarse a sí mismo. ¿Y sabes qué dijo al final? Y con esto terminó. Su historia es fascinante. Si usted quiere esta tarde con el cafecito, siempre recomiendo algo. Vea la película de 1953 de Martín Lutero, blanco y negro, excelente. La historia de Martín Lutero. Pero sabes que en un momento dado él dijo algo. Él dijo, oye, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Qué gran verdad. Lo que Pablo está hablando hoy en nuestro pasaje de Gálatas 2. Si sigues mirándote a ti mismo, ¿sabes qué? Es imposible que te salve a ti mismo. Pero si hoy miras a Jesús y nunca lo has hecho, verás que es imposible que te pierdas de hoy en adelante, porque estás seguro en Él. Pero escuche bien, recuerde que no es que Cristo pagó el pronto para que tú pagues la mensualidad. Escucha bien como cristiano también. Eso significa que tú lo miraste un día para salvación, pero ahora como que cambiaste tu mirada y te estás mirando a ti mismo todos los días para tomar decisiones, para guiar tu vida cristiana, para dirigir a tu familia. Ten cuidado también. Que hoy todos podamos decir, reconocer, oye, el que murió me amó, el que me amó y se entregó por mí, Cristo. Yo no desecho la gracia de Dios en Cristo. Su muerte no fue en vano, su muerte sí contó. Y yo soy evidencia de eso. Su muerte no fue en vano, como termina ese verso 21. Yo no desecho la gracia de Dios en Cristo, yo abracé ese regalo. Y todos los días quiero seguir mirándolo a Él. Bueno, ¿no lo dijo el autor de los Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Todos los días seguir mirándolo a Él.
No solamente mirar la cruz un día para ser salvo y después seguir mirándome a mí mismo. No, mi hermano, es seguir reconociendo todos los días que soy salvo por gracia, por Él. Pero que cada día usted pueda decir, como dijo Pablo en el verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el día a día, mi hermano, que esa sea nuestra idea para comenzar nuestro día. Nuestro ánimo todos los días. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir hoy en esta mañana que ya no vives tú, sino que Cristo vive en mí? ¿Has creído que no es por tus obras que eres salvo? ¿Que es por la pura gracia de Dios? ¿Vives agradecido de eso? ¿O viniste a la salvación, pero ahora quieres vivir tu vida cristiana bajo la ley, pensando que tú puedes hacer cosas para salvarte más o para ser mejor cristiano por cosas que tú hagas y tú hagas y tú hagas, todo enfocado en la ley? En otras palabras, por eso terminé con la historia de Martín Lutero, aunque la hemos escuchado antes, pero es fascinante recordar esa verdad. ¿Te estás mirando a ti mismo o estás sacando los ojos de ti para mirar a Cristo en esta mañana? Que el Señor nos ayude, mi hermano. Y si tú un día viste a Cristo para salvación, pero hoy has desviado tu mirada de Cristo y te estás mirando a ti mismo, que hoy muevas tu mirada nuevamente a Jesús y le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ayúdame a recordar eso. Ya no vivo yo, ya yo morí a mí mismo. Hubo un día en que morí. Usted y yo tenemos que reconocer eso, junto al apóstol Pablo. Hubo un día que yo morí a mí mismo, a mis planes, a mi propia sabiduría, a los intentos de salvarme a mí mismo, a mi carácter. Hubo un día que yo moría a todo eso para vivir en Cristo. ¿Podemos todos nosotros en esta mañana decir eso? Hubo un día en que yo morí para vivir en Él y para vivir para Él. Que el Señor nos ayude hoy, mi hermano, a recordar esa gran verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque junto al apóstol Pablo, Señor, luego de esta enseñanza podemos decir que no hemos desechado la gracia de Dios en Cristo. Eso es un regalo, la gracia. Y la hemos abrazado, Señor. Oh Señor, hoy sabemos y somos testigos presenciales en nuestras propias vidas de que tu muerte no fue en vano. Tu muerte ha dado fruto, Señor. Como decíamos unas semanas atrás, nosotros mismos somos ese fruto. Oh Señor, que junto al apóstol Pablo en esta mañana podamos juntos todos decir, mas ya no vivo yo porque vive Cristo en mí. Ya hemos muerto a nosotros mismos. Ya hemos muerto a esos intentos de salvarnos a nosotros mismos. Ya hemos reconocido que mientras un día nosotros estamos intentando salvarnos a nosotros mismos, se nos presentó uno que nos amó tanto, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos dijo, no sigas intentando salvarte a ti mismo, porque no lo lograrás. Gracias por esa salvación que hay en Cristo, que es por gracia, que es a través de la fe que la recibimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes, porque muchas veces somos tentados a desviarnos, como hizo Pedro y Bernabé en un momento dado. Que podamos permanecer firmes en esta enseñanza, Señor. Que si una vez te miramos y pusimos nuestros ojos en ti para salvación, todos los días nuestra mirada siga puesta en ti. Que todos los días te miremos a ti para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores empleados, mejores amigos, mejores vecinos. Que todos los días nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. En aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oh Señor, que todos nosotros en esta mañana podamos decir con firmeza, hubo un día en que morí y ahora Cristo vive en mí y a través de mí. Gracias por tu palabra te damos, Señor, en esta mañana. Grábala en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, quiere el Señor ayudarnos a entender su palabra, a entender estas verdades y a poder vivir a la luz de ellas. Recuerden, es muy fácil tener una fe teórica. Que no nos pase como a Pedro, que sabíamos mucho, pero cuando llegó la práctica no lo vivimos. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a todos los días cuando tú salgas de aquí recordar, es por gracia. ¿Sabes que eso es algo que te tienes que recordar todo el tiempo? Es por gracia que soy salvo. Soy justificado delante de Dios. Qué gran noticia, pero no fue por algo que yo hice, es por gracia de Dios. Que podamos recordarnos todos los días eso. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todos los días, mi hermano, que podamos recordarlo. Y si estás aquí, no estás en Cristo, hoy Dios te permitió un día más escuchar ese mensaje de salvación. No deseche la gracia de Dios, porque Dios te ha permitido un día más escuchar ese mensaje. Abraza el mensaje de salvación.
Recuerda que no es por obra, no es algo que tú tengas que hacer, es reconocer que el único que podía hacer algo lo hizo, que es Cristo Jesús. Y hoy puedes poner tu fe en Él y reconocer esa salvación que tienes en Él. Donde tú estás, puedes orar, si nunca lo has hecho. Y permitir que desde hoy en adelante puedas decir esas palabras. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque Él se entregó por mí, mi amor. Que hoy sea el día de salvación, mi hermano. Pero que hoy sea el día también para que tú y yo miremos si nos estamos mirando a nosotros mismos. O si una vez pusimos nuestra mirada en el Salvador y la desviamos. O si todavía seguimos mirándolo a Él. Recordando que es solo a través de Él que encontramos salvación. Pero mi hermano, el Evangelio no es para el día que yo me sentí o que sabía que estaba perdido y Cristo me salvó. El Evangelio es para todos los días. Para mirarlo todos los días y recordarlo todos los días. Así que el Señor nos ayude a la luz de su palabra a poder seguir aprendiendo y poder seguir conociéndolo a Él. Si Dios lo permite, el próximo domingo continuaremos con nuestra serie de sermones. Usted verá que Pablo, esta enseñanza era tan importante que Pablo la tiene que repetir varias veces a los Gálatas. Y usted verá cómo empieza el capítulo 3, lo vamos a ver la semana que viene. Y Pablo repite mucho de este tema de la ley y la gracia porque era un tema que a la iglesia de Galacia se le estaba olvidando. Y Pablo tiene que recordarle que no es Cristo más aquello y lo otro, sino que Cristo es más que suficiente. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra.